Quiero que leamos en Mateo capítulo 6. Dice, y orando, verso 7, no uséis vanas repeticiones. Fíjese que el problema no es las repeticiones, el problema es la vanidad de donde las hacemos. Porque si usted está repitiendo con entendimiento y con revelación algo que va cada vez que lo repetí a tener un efecto en tu corazón, dígalo todas las veces que pueda. La vanidad es que se vuelve infructífero cuando lo decimos sin el entendimiento correcto, sin la revelación correcta y sin el deseo de cambio. No usen vanas repeticiones como los gentiles. Ahora es interesante porque cuando dice como los gentiles, lo que está diciendo es los gentiles oran. La oración es algo que se practica como creyente y como gentil. La diferencia es a quién se la hace, cuál es la motivación por la que la hace. Pero todo el mundo ora, la mayoría. Imagínense en la India, son millones de dioses diferentes los que tienen y le oran a sus dioses. Pero nos dice a nosotros, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones, no sean como los gentiles, que piensan. Ellos llegan a la conclusión que por sus repeticiones y sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, si Él sabe que tenemos necesidad, ¿por qué pedimos? Pedimos porque hay una habilitación para que el cielo intervenga en los asuntos de la tierra. Por eso es que es tan importante que entendamos lo relevante que es la oración y que aprendamos correctamente cómo hacerla. Y ahí es donde el ser enseñados a orar puede marcar toda la diferencia en la vida de una persona. Porque no es solo orar, es orar sabiendo cómo se ora. El Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que le pidáis. Pero vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La semana pasada estábamos hablando del pan nuestro de cada día. Y el pan se está refiriendo no solamente al pan como producto del trigo que se lleva a hacer harina, que con la levadura se produce cuando se mete al horno y sale calientito y te lo comes. El pan está hablando de todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Entonces el pan produce el sustento para que este cuerpo funcione. Es como nuestro combustible. Necesito agua y necesito alimento, necesito un techo, necesito vestido, necesito algunas cosas que son necesarias para que yo pueda relacionarme de manera efectiva con este mundo físico. Pero cuando nos dice y perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, entonces ya está entrando en otra dimensión. Y cuando uno dice qué tan importante es el perdón en la vida de las personas, el perdón es para nuestra vida espiritual como el pan para nuestra vida física. Es clave. Pero lo interesante aquí es que habla de una deuda. Y cuando se está refiriendo a una deuda,
Esa palabra es una obligación que una persona tiene de pagar o reintegrar dinero que debe. La mayoría de las veces nosotros la llevamos solamente a un asunto de pecado. Perdona nuestros pecados. Pero el término común es una deuda legal y real. La palabra deuda se refería a un término financiero. Entonces lo que está diciendo Jesús es, desde un término financiero, legal, jurídico, de dinero, de un compromiso que se tiene que cumplir, quiero hablarles de que cuando oren sepan que deben de pedir perdón por deudas. Los que hemos estado endeudados entendemos lo agobiante que es estar endeudado, lo difícil que es que te estén llamando. Y hoy en día las tarjetas de crédito, si tu pago es mañana, te llaman hoy. Te están diciendo, recuerde que el pago es mañana. Y si no tienes para mañana, ya desde hoy te recordaron. Y mañana te vuelven a llamar. Y si les decís, no se preocupe, yo voy a pagar, te dice, ¿cuándo? ¿Qué hora? ¿A dónde va a ir a pagar? Para anotarlo, para que lo esperen. Y uno dice, qué increíble, ahora le tengo que dar hasta la hora que voy a ir y a la sucursal que voy a ir. Y es una estrategia, es una forma de presionarte. Y agobia, angustia, preocupa. Te lo están recordando constantemente, porque les interesa que les pagues. Y si no les pagas, entonces tarde o temprano recurrirán a todos los medios que anticipadamente a la posibilidad de que tú no cumplieras con tu obligación, tienen como una herramienta de coerción para llevarte a pagar, y en caso que no pagues, simplemente poseer aquello que tú dejaste en garantía. Te llevan a renunciar a tu domicilio para que tú te presentes en el domicilio que ellos hayan puesto antes. Te llevan a renunciar a algunos derechos, pero se preparan. Hay un documento que cuando usted recibe un préstamo, usted firma, y le garantizo que en ese documento que usted firma, ese documento no tiene la intención de protegerte a ti, ni de ver tu bienestar, ni que tú tengas las condiciones mejores. No, es un documento preparado para que tú estés rendido a merced de aquel que es el que te dio el préstamo, al cual tú eres el deudor. Entonces, entendiendo eso, aquellos que han vivido una deuda saben lo agobiante que es. Ahora, Jesús está diciendo aquí que cuando vamos a orar, nuestra oración tiene que estar en un nivel de conciencia de una deuda, que es algo que nosotros normalmente no le estamos prestando atención. Muchos de nosotros no nos damos cuenta ni siquiera que tenemos una deuda. Hay personas que no saben que tienen una deuda. Hay otros que puedan saberlo, pero como no hay alguien que te esté llamando, se te olvidó. O puede ser que el Espíritu Santo te esté redarguyendo de justicia, de pecado y de juicio, pero que así como cuando a alguien lo llaman para una deuda, un momento le dice, llego mañana y nunca llega, y llega a un punto que lo cansan y le dice, no me volvás a llamar, ahí ve qué hacer porque no te voy a pagar. Toma las acciones que querrás, pero no me volvás a llamar. Porque llegó a una actitud donde dijo, no quiero ir más. Espiritualmente hay personas que han apagado al Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo te redarguye de justicia, de pecado y de juicio, y llega a un punto que tu corazón se endurece, tu conciencia se cauteriza, nos entenebrecemos y estamos en deuda, pero simplemente hemos decidido ignorarla. Y hay algunas personas que tienen la habilidad de poder convivir, diría alguien amigo mío, a la cara de barro con el que le debes. Perdona nuestras deudas. Entonces yo puedo tener deudas económicas, deudas materiales, deudas familiares, deudas emocionales, deudas sociales, deudas con la naturaleza, deudas morales. O sea, Él está hablando y está dejando abierto a todas las deudas. ¿Usted sabe que yo pudiera tener deudas con mi familia? Yo pudiera tener deudas con ustedes. Yo pudiera tener deudas con la naturaleza. Yo tengo cuidado hoy, cuando yo me lavo los dientes, yo cierro la llave. Me lavo los dientes y la cierro. Hay veces, le voy a contar, que la dejo encendida y quisiera dejarla encendida y algo de mí, apagarla. Y yo digo, ni lavarme los dientes tranquilo puedo. Nosotros tenemos una deuda con la naturaleza. Por eso es que la tierra gime. La tierra gime de dolor porque nosotros tenemos una deuda con la naturaleza. Hemos destruido nuestras fuentes de agua, hemos destruido el clima, hemos destruido tantas cosas que tenemos que pedirle perdón al Señor, porque el Señor nos puso como administradores en esta tierra y la hemos administrado mal. La humanidad. Entonces pedir perdón, nosotros solo pedimos perdón porque creemos que Cristo murió en la cruz y Cristo murió en la cruz por nosotros. No se equivoque, Cristo murió por nosotros, pero no solo por nosotros. Yo no sé quién nos hizo creer que somos la última Coca-Cola en el desierto. Yo no sé quién nos hizo creer que todo se trata del ser humano. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió en esa cruz, reconcilió todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la. De tal manera amó Dios al cosmos. Lo que ocurrió en la cruz no solo fue la salvación del hombre, Él reconcilió todas las cosas. Es un asunto del cosmos. Hay cosas tan profundas que no las vamos a entender en su totalidad hasta que tengamos un encuentro con Cristo. Pero cuando está diciendo, perdona nuestras deudas, perdona todas aquellas cosas que debimos de hacer de una manera y no la hicimos como debimos, y ahora estamos endeudados. Debí ser un padre para poder educar a esa herencia de hijo que me diste e instruirlo en su camino para que te fuera útil, y no lo hice. Eso es una deuda. Perdóname por el negocio que me diste, que me lo diste para que pudiera yo darle trabajo a muchas personas, para que pudiera yo llevar el alimento, para que muchos pudieran llevar el alimento a su casa, para que yo pudiera ser generoso, para que yo pudiera ayudar a otros. Perdóname porque no lo administré bien y lo llevé a la quiebra. No solo es adulterio, y tenemos que comenzar a entenderlo por ahí. No solo es fornicación. La iglesia se ha quedado muy corto viéndolo así. Perdóname, Señor, por la mujer con que ando. Perdóname, Señor, porque chismeé. Porque soy chismoso.
Perdóname, Señor, porque soy mentiroso. Perdóname, Señor, porque tengo envidia. Perdóname, Señor, porque me airo. Perdóname, Señor, porque no fui a la iglesia. Perdóname, Señor, porque no oro. Y todas las otras cosas. Y todo lo demás. ¿Por qué no pedirle perdón? Porque el Señor te dio un talento, una habilidad, un don de sanidad. Que hay gente enferma que debería estar sana, pero nunca lo usaste. Y estás en deuda con el Señor porque te dio algo para que a través de ti muchas personas fueran sanas. Hay que pedir perdón por lo malo, pero hay que pedir perdón por aquello bueno que no hemos hecho. Se vuelve una deuda. ¿Cuánta gente pudiera tener su vida transformada por una palabra tuya que no has hecho y estás en deuda? Y mire lo que dice: perdona nuestras deudas. ¿Y con quién usted y yo podemos estar en deuda? Nosotros podemos estar en deuda con Dios y con la gente. Si es oración y no es una repetición, es un espíritu. Si entiendes el espíritu de la oración y que era lo que Jesús estaba queriendo enseñar a través de cada uno de los principios, entonces la oración va a ser algo dinámica, fluida. Porque la oración no es algo que hacemos sin el involucramiento del Espíritu Santo. La Biblia dice: hemos de pedir como conviene, no lo sé, pero el Espíritu Santo intercede. Entonces la oración no es un asunto que lo determina solamente las circunstancias que estoy viviendo, aunque nosotros tristemente lo hemos dejado en ese nivel. La oración no está determinada solamente por las circunstancias. Entonces, tengo miedo, oro por el miedo. Tengo hambre, oro por comida. Tengo sed, oro por bebida. Quiero un negocio, oro por el negocio. No, la oración es un todo, pero es un espíritu que Jesús nos está tratando de enseñar, que no es vana palabrería, sino que es un entendimiento. Entonces, cuando yo oro, mi oración se ora desde el entendimiento revelado por el Espíritu Santo, de tal forma que no determinan las circunstancias, porque Jesús nunca oró solo por las circunstancias. La oración está supuesta a ser un asunto celestial desde la tierra, para que el involucramiento de las cosas celestiales produzca un efecto aquí. Pero ¿cómo puede involucrar lo celestial desde una mentalidad terrenal? Todo lo terrenal es terrenal y todo lo celestial es celestial. Y la oración es un asunto celestial. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, lo primero que nos dice: Padre nuestro que estás en Él, es celestial. Y mientras no tengamos una perspectiva celestial, entonces no lo vamos a ver. Y hay un espíritu. Entonces ahora entiendo que hay un perdón a Dios. Estoy en deuda. No creo que haya una sola persona aquí que me diga hoy: yo no le debo nada a Dios. No. Todos le debemos algo, algunos más que otros. Pero el no deberle sería vivir en un nivel de exactitud y de perfección, el cual usted y yo no tenemos. ¿Por qué? Porque hermano, si nosotros entendemos que todo viene de Dios, David decía: ¿qué te puedo dar de mi mano que no haya salido de ti? En otras palabras, todo lo que tengo me lo diste. ¿Cómo lo administro? Define si mis cuentas contigo están en orden o están en saldo rojo.
Y yo tendría que decirle que tengo deudas. Que si viniera en este momento el Señor a hacerme una auditoría, la auditoría no saldría con una nota de 100. No creo que saldría aplazado. Pero algunas cosas tendría que reconocer que estoy en deuda. Entonces necesitamos entender eso a la perfección. Y claro, también estamos hablando de deudas que tienen que ver con pecados morales y están involucrados en eso. Pero ampliémoslo más. Veámoslo en todo su esplendor, porque de lo contrario creemos que es un asunto solamente de no adulterar, y hay gente que vive piadosamente pero están en deuda con Dios. Porque el Señor te dio capacidades mentales, porque te dio amistades, porque te dio ámbitos, porque te dio recursos naturales y sobrenaturales, porque te dio facilidad de palabras, porque te dio una agilidad mental, porque te dio agilidades físicas, porque te dio ámbitos sociales en los que te relacionas y te desempeñas, porque te dio recursos financieros, porque te dio palabra de ciencia y de sabiduría, don de milagros, don de fe, te dio lenguas e interpretación de lenguas, y no estás haciendo nada con eso. Y cuando decimos perdona nuestras deudas, eso también está ahí. Ahora, cuando se trata del pecado, y cuando se trata de todo lo que estoy hablando, oiga lo que dice David en Salmo 51:4: contra ti he pecado. Y esto es algo que también es trascendental que lo establezcamos, porque a veces yo te hago daño, yo te puedo hacer daño, y a veces creo que pequé contra ti. No, pequé contra Dios. ¿Sabe en qué momento es que David dice contra ti he pecado? Solo contra ti. Mire el énfasis. O sea, David mató a un buen amigo, a un soldado fiel, a uno de los más importantes en su ejército. Lo mandó a matar, y lo mandó a matar para quitarle a su mujer. Entonces uno piensa, pecó contra Urías, pero en realidad la escritura dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ahí comenzamos a ubicarnos, porque nosotros somos tan fáciles de hacerle daño a las personas y pensar que no tiene efecto con Dios. Cuando usted hace algo contra alguien que es un hijo de Dios, que es una creación de Dios, usted está pecando contra Dios. Y en ese contexto del perdón está hablando porque muchas veces son nuestros deseos, nuestro egoísmo, es nuestra amargura, el orgullo, la soberbia, lo que nos lleva a hacer daño a otras personas, pero no lo vinculamos con Dios. Y David dice: contra ti. Y me gusta cómo lo dice: contra ti solo he pecado. Esto no es un asunto de Urías, esto no es un asunto de Betsabé, esto no es un asunto sexual, esto es un asunto contra ti. Por eso también, cuando vamos a hablar de nosotros,
cuando nosotros vamos a hablar de perdón, es importante que entendamos lo que dice 2 Corintios capítulo 7. El verso 9 dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Diga conmigo: contristado para arrepentimiento. Otra cosa es sentirme culpable y tener remordimiento. Son dos cosas diferentes. Tenemos que entender el arrepentimiento cuando se trata de pedir perdón. Pero dice aquí: porque habéis sido contristados según Dios. Una cosa es cuando yo reconozco que mi pecado es contra Dios, entonces yo me contristo según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. En otras palabras, por eso es tan importante que establezcamos lo que decía David: porque contra ti, solo contra ti he pecado. Si nosotros vamos a ser personas que vamos a vivir el perdón, necesitamos saber a quién es al que primeramente ofendemos. Y si entendemos al que primeramente ofendemos, también vamos a entender al que primeramente le tenemos que pedir perdón. Y que si nos vamos a sentir tristes por haber pecado, sea triste por haber pecado contra Dios. Eso es algo importante, porque ahí es donde está el secreto. Ahí está la vida secreta. Nosotros no entendemos arrepentimiento. Es tristeza según Dios la que produce el verdadero arrepentimiento. Si usted le falló a su esposa, si usted le falló a su esposo, si usted defraudó a alguien, si usted maltrató a alguien, si usted habló de alguien, si usted difamó a alguien, si usted mintió a alguien, si usted maltrató, lo que sea que usted haga contra alguien, la única manera que verdaderamente hay un arrepentimiento es si entendemos que debe de ser según Dios. Y por eso es que el Señor nos dice a nosotros que le pidamos perdón a Él primero. Entonces, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros vamos a orar y entendemos esto tan básico, yo no voy a ir a la carebarro con Dios a querer hablar con Dios sin tener los asuntos resueltos. Y esta es una de las cosas que más afecta la oración de las personas. Y por eso es que hay muchas personas que no están viendo los resultados de la oración. Y el diablo nos metió la idea de que nosotros podemos vivir la vida como querramos y que Dios tiene que escucharnos. Y nos cauterizó la conciencia. Y nos metió en un engaño y una mentira de creer que podemos ofender a Dios y vivir como nos da la gana, endeudados totalmente y seguir haciendo préstamos. Le voy a decir algo: si usted en un banco va y hace un préstamo y no lo paga, a usted no le prestan más. Lo maravilloso de Dios es que las deudas que nosotros tenemos, Él nos las cancela, Él nos las perdona y nos abre un crédito nuevo si llegamos con un corazón contrito y humillado. Y las deudas con Dios son impagables. Por eso es que Cristo tenía que morir en la cruz para pagar por nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, dice Colosenses capítulo 2 verso 13, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús nos perdonó de la condenación eterna. Jesús nos perdonó de todos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Jesús nos perdonó del tormento eterno y del infierno al que estábamos destinados. Entonces hay una parte de la oración vital, es vida, mira, vida.
vida, vida. Usted no necesita nada para decir, venga tu reino, santificado sea tu nombre. Usted no necesita nada. Es más, Dios es tan bueno que Él te dice, pide el pan, aunque estés mal. El pan. Nosotros podemos corregir a nuestros hijos de muchas maneras, pero nunca lo corrija diciéndole, no te voy a dar de comer. Porque el pan no es un privilegio, el pan es una obligación que todo padre le tiene que dar a su hijo. Y usted puede corregir los privilegios, pero no aquello que es una obligación. Y para nosotros como padres, darles el pan a nuestros hijos es una obligación. No use el pan para corregir a sus hijos como que si fuera un privilegio. Y Dios no usa el pan para corregir. Él da el pan para todo. Hasta para los que blasfemian contra Él, yo estoy seguro que les da el pan. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Llegará el día en que entregarán cuentas, pero eso es otra cosa. Entonces nuestra oración con el Padre tiene un lugar que produce vida, y es el confesar nuestras deudas, el arrepentirnos de nuestras deudas, el recibir la gracia de su perdón. Eso produce vida. Y aquí estamos en un impasse importante. Aquí es donde se define la vida del creyente en la dimensión que pueda llegar a tener en su relación con Dios y disfrutar de todos los beneficios de Dios. Y tristemente aquí se queda un montón de gente. Se vuelven inefectivos. Y esta parte en adelante está vinculada a la calidad de vida que tú tengas. La calidad de vida que tú tengas no está determinada tanto por Dios, sino como tú sigues los lineamientos que Él te da para que disfrute de lo que Él tiene. Efesios 4:32 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Preste atención, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios es la persona más importante en nuestra vida, es nuestro consolador, es nuestro maestro, es nuestro guía, es el que nos da poder, es el que nos da los dones del Espíritu Santo, es el que nos revela al Padre, es el que nos ayuda a orar como conviene. Ahora, si dice, no contristéis al Espíritu Santo, y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ahora lo lleva y dice, como Dios también os perdonó a vosotros. Si lográs pasar, que yo sé que hay gente aquí que no ha logrado pasar esto. Hay personas aquí que no han logrado pasar esto, de vivir una vida íntegra, de confesión de nuestras faltas delante de Dios, de tal manera que entremos en un espíritu de arrepentimiento y recibamos la gracia de su perdón. Hay personas que tienen asuntos inconclusos con Dios que no han resuelto. Y la oración es algo de cada día. El pan nuestro, el perdón nuestro. No dejamos pasar las faltas con Dios. Mantenemos cuentas cortas.
El diablo te va a hacer creer que si pecaste ahorita, ir a pedir perdón es una sinvergüenzada. Pero déjeme decirte, si pecaste inmediatamente, ya, hoy, este es el momento, no mañana, no más tarde, ahorita, fresco, fresco, lo más fresco que se pueda. No des la vuelta, no camine. No, si fue en la mañana, no diga, bueno, antes de acostarme le pido perdón. No, ya, fresco, fresco. Recapacitemos rápido, no le demos larga, no lo hagamos todo una dinámica. No, todos, cuentas cortas, rápido. Levanten la mano la mujer. No, escuche, levanten la mano la mujer. No la baje. Les voy a poner una responsabilidad. Es que nosotras las mujeres pedimos perdón de otra manera. Cuento. No la baje. Y si se entume, levante la otra. Déjese de esos cuentos. Es que nosotras nos herimos. ¿Y? Se pide perdón. Y los hombres, yo espero que los hombres, bueno, por lo menos yo estoy asumiendo, pero debe haber algunos cuantos aquí. Algunas de esas mujeres dicen, este de aquí es pastor. ¿Por qué? Bajen la mano. ¿Por qué les cuesta? ¿Por qué? No, así no. ¿Cuál es el problema de pedir perdón? Yo no quiero que me digan, vas a comer, que me estás pidiendo perdón al sabio por... Hay mujeres que piden perdón así, vas a comer, eso es, te estoy pidiendo perdón, oíste, agarrarla. Dice tu chanchito frito que te gusta, no me des chancho frito, no me cociné, no me haga masaje, no, quiero escuchar, me equivoqué. No mañana, no, cuando el Señor te lo muestre. Porque yo quiero hacer eso con ella. Porque el perdón es vida. Escuche, es vida. Vida con Dios y vida entre nosotros. Por eso es que Jesús lo pone junto y dice, Padre nuestro, dice, perdona nuestras deudas. ¿Y qué dice? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, para alguien que experimentó el perdón de una deuda impagable, no debería ser complicado perdonar a aquellas personas que también tienen una deuda impagable. Y cuando nosotros leemos, Jesús entra a hablar de alguien. Aquí dice en Lucas capítulo 18, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, o sea, diciéndole a Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Yo no sé si estaba viendo al publicano. Lo ha de haber inspirado en esa oración, porque hay gente que se inspira en oración. Mira al otro y dice: gracias, Padre, porque yo no soy como aquel. Ladrones, injustos, adúlteros. Y dice, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Sabe qué, hermano? El ayuno es una de las cosas más malentendidas en la iglesia. Es algo tan poderoso, pero que el diablo lo ha agarrado y lo ha metido
en un nivel de religiosidad que miramos a un montón de gente, hombres y mujeres que son ayunadores, pero son los más chismosos. Son los más criticones, son los que se creen los más perfectos. Son los defensores de todo, pero los acusadores de todo. O sea, yo no sé qué le falta entendimiento de algo, como este hombre que está diciendo ayuno 2 veces, pero podés aguantar hambre y no estar siendo efectivo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Cualquiera diría, wow, este es un fuera de serie, hasta diezma. ¿Qué le falta a este hombre? Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Uno diría, esa oración tiene que subir directito al cielo. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Y Jesús dice: os digo que este que descendió de su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, una vez más estamos hablando de esta parte donde es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener cuidado cuando se trata de la oración, porque en la oración tiene que haber vida. Tiene que ser efectiva. Y el Señor quiere que aprendamos nosotros a orar desde ahí, desde un lugar donde podamos entender el perdón de nuestra deuda de parte de Dios, pero también el perdón que mutuamente nos debemos unos a otros. Mateo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Una vez más utiliza una palabra que es un término financiero: hacer cuenta. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debisteis tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno también a sus hermanos sus ofensas. Yo pregunto, ¿qué tan práctico es usted cuando se trata del perdón? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es más, lo voy a llevar a un punto más complejo todavía. Levanten la mano todos los matrimonios que están aquí. Hay bastante. No me vas a contestar. No me vas a contestar. Pueden bajar la mano. No me van a contestar.
solo para ponerte un cuchillito en la garganta. ¿Cómo es tu esposo cuando se trata de perdonar ofensas? No me responda, ni me haga ojo, ni parpadee. Ustedes saben cómo son. ¿Cómo es tu esposa? Porque usted le escucha. Ustedes hablan. Hay personas que no hablan de otro tema, que no fue lo que les hicieron. Hay gente que está recordando historias de cuando tenían 11 años. Yo recuerdo que fulano de tal me hizo esto y esto. Y uno le dice, pero ya lo perdonó. Ah, sí, ya lo perdoné. Y todos los días me hablas de lo mismo. No es solo para recordar. No, pero esa historia ya me la contaste, ya no me la volvás a contar. ¿Cómo es usted? ¿Qué tan fácil es para usted perdonar?